Dios les bendiga, mis queridísimos hermanos. El día de hoy traigo un tema iluminado por nuestro Dios. Dicen las Santas Escrituras que el que quiera profetizar, que se base en los profetas, no por cuenta propia, ¿verdad? Todo que venga, pues, soportado por las Sagradas Escrituras. Pero antes, vamos a hacer una oración. Padre bendito y santo, te vengo a rogar, venga a mí tu Santo Espíritu, para poder expresar tu santa voluntad y poder demostrar que el libro de Enoch, así como lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, no están peleadas ni con la realidad ni con tu santidad. Que tú has iluminado a aquellos hombres antiguos para que nos guíen en el camino que hemos de transcurrir en esta vida pasajera y que habremos de seguir nosotros si queremos ser salvos. Padre bendito, te ruego que en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús nos concedas esa santidad y ese entendimiento y ese discernimiento para poder escudriñar escrituras lo que hemos de saber para poder ser salvos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ay, Dios mío, pues la verdad que es maravillosa las Sagradas Escrituras y por eso es importante que no estemos perdiendo el tiempo en cosas pasajeras, en cosas del mundo, porque si de por sí es corta la vida y lo poco que tenemos lo perdemos en banalidades, pues lo único que vamos a lograr es perdición. Bueno, mis queridísimos hermanos, pues vamos a introducirnos al tema. Este tema es Noé en la Biblia y en el libro de Enoch. Me voy a centrar primeramente en los escritos de la Biblia para poder ver que lo que nos escribe Enoch en su libro está complementado y tiene mucha de realidad y que sí tiene continuidad, porque a decir verdad, el libro de Enoch fue hecho primero, antes que la Biblia. Claro que muchos no lo pueden ver así, porque primero tuvieron el contacto con la Biblia y después, si empezaron a investigar, encontraron después el libro de Enoch. Pero primero fue el libro de Enoch. ¿Cómo sabemos que fue primero el libro de Enoch antes que la Biblia? Sencillo. Mire, vamos a ver primero cómo está la genealogía en el libro en el libro en la Biblia, cómo viene la genealogía, y nosotros nos podemos dar cuenta ahí. Fíjense cómo dice aquí, el primer hombre sobre la tierra, ¿quién fue? Adán. Después Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Malalel, perdón, Jared, Enoch. Aquí llegamos a Enoch. En Enoch, que es Enoch, que es el libro de Enoch, su escrito está hecho desde Enoch, Jared, Matusala. Ellos tres hicieron junto con, fíjense, y todavía lo vamos a sumar con Lamech y con Noé. Todos ellos escribieron el libro de Enoch. O sea, lo complementaron. Si ustedes leen el libro de Enoch, por eso es importante que lo lean. Miren, hay muchas cosas que no les van a entender. Yo en lo personal no entiendo todo, así como en la Biblia no lo entiendo todo tampoco. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que aún no están siendo reveladas. No todas las cosas nos las revela Dios. Si creemos que por leer todas las escrituras ya sabemos todo, no. Si tan solo en la ciencia un poquito de conocimiento es como la brisa del mar,
Imagínense si el mar mismo, que es la ciencia, es una brizna de la ciencia de Dios. O sea, es inmenso como para ser presunciosos, para decir, yo lo sé todo de la Biblia. Es una soberbia, porque no es cierto. Si nuestro Dios a su Hijo amado, Cristo Jesús, al Cristo, no, no le reveló todo, no, porque Él mismo dijo que el fin estaba nada más en el conocimiento de Dios, que ni los ángeles lo sabían. O sea, estaba diciendo claramente que Dios no revela todo al 100%. Es más, hasta los ángeles que pecaron no tenían todo el conocimiento, más lo que tenían lo usaban para mal. Y de la misma manera los ángeles tienen su conocimiento, pero Dios es el que autoriza qué conocimiento da a cada quien. Entonces, veamos, retomando, tenemos que la generación viene Adán, Set, Enos, Cainán, Malalel, Enoc, Matusala, Lamech, Noé. Y de Noé vienen sus 3 hijos. Bueno, entonces decíamos que el libro de Enoc fue hecho desde aquí. ¿Sí me explico? Desde aquí. ¿Y por qué digo que desde aquí? Porque en Enoch nos dice quién era su padre, Jared. Y nosotros en la Biblia, porque aquí lo estamos viendo en Lucas 3:36, que así es, que desde Jared es el padre de Enoch, y el padre los hijos de Enoch o el hijo más bien de Enoch es Matusala, y el hijo de Matusala es Lamech, y el hijo de Lamech es Noé, y los hijos de Noé, pues ya lo sabemos, que era Sem, Cam y Jafet. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros, hermanitos, que el libro de Enoch no se contrapone ni contradice a la Biblia. Al contrario, la Biblia da soporte al libro de Enoch. Por eso es importante que lo leamos, porque ahí es donde nosotros vamos a ir descubriendo poco a poco. Ahorita vamos a verlo todo con respecto a la Biblia. Ya después, cuando estemos del lado del libro de Enoch, nos vamos a ir dando cuenta. ¿Sí me explico? Entonces comenzamos. Ya vimos las generaciones de Noé, que es justamente Jared, Enoch, Matusalam, Lamech, Noé. Porque el tema de hoy es Noé en el libro de Enoch y en la Biblia. Y por eso tenemos que dar este soporte. Ahora bien, hay algo muy importante. Cuando muere Abel, el justo, porque le mató Caín, no sabemos en qué periodo nace uno y nace otro. No sabemos si eran gemelos, no sabemos si eran cuates, o que en este caso dice claramente aquí en las escrituras que nació primero quién. Dice que le nació primero a Adán. Fíjense lo que dice aquí. Que conoció Adán a su mujer y cual concibió y parió a Caín. O sea, el primer hijo que tuvieron Adán y Eva era Caín. No dice qué tiempo, si en el mismo parto. No dice si años después del parto de Caín nació Abel. Nada más dice después. Y el después se aplica para cuando vienen dos en el vientre. En ese momento pueden ser, primero nació uno y después nació el otro. Pero también puede haber un tiempo de nacimiento en el que nace uno y tiempos después, 1 año, 2 años, nace el otro.
Que pudieron estar muy cerca de nacimiento uno del otro, sí. ¿Por qué? Porque vamos a decir que entre ellos dos convivían. Cuando los hermanos son muy separados, hay algunas cosas que ya no conviven o que ya no están en su entorno. Si entre ustedes tienen hijos, uno grande y uno muy pequeño, se dan cuenta que a veces pues no es lo mismo, porque a uno le interesa unas cosas y al otro otras cosas. Pero más sin en cambio aquí da a entender que los dos convivían. Entonces, recordemos que Adán predicó a su hijo. Dice en las Sagradas Escrituras que Adán crió a su hijo a su imagen y semejanza. ¿Dónde lo dice? Aquí. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, en el capítulo 5, fíjese lo que dice. Y vivió Adán 130 y engendró hijo o hijas a su semejanza. Engendró un hijo, perdón, a su semejanza. O sea, está diciendo que Adán, pues, creía de Dios, sabía de Dios, le predicó a su hijo de Dios e hizo que Set le diera holocaustos, le alabara, le predicara. ¿Por qué? Porque lo hizo a esa manera, porque le enseñó nada más a él. Esa sería la pregunta, ¿nada más a él? No. Abel también le predicó. O sea, que Abel aprendió a ser como Adán, sumiso a los mandamientos de Dios. Sed por igual. Caín mató a Abel por envidia, celos, ira, coraje. Porque en el corazón de Caín era la malicia, era lo malo. No había perdón. Por eso es importante que nosotros, cuando alguien nos dé un consejo santo, de no vestir con vestiditos chiquititos, enseñando el busto, o hombres enseñando las piernas con sus shorts, sus brazos, su pecho, que para que se vean varoniles. Tanto el hombre como la mujer deben de guardar su dignidad. Si los ángeles que no guardaron su dignidad fueron lanzados, ¿por qué nosotros no habríamos de ser lanzados al infierno? Por más que te nieguen el infierno es real. No basta con que tú lo niegues y desaparece, ¿no? El infierno es real y no depende de lo que nosotros quieramos o pensemos, sino lo que Dios estableció. Porque el que hizo la creación es Él. Por eso es importante que nosotros no pierdamos esto. Esto es importantísimo. Tenerle temor a Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Humillarnos a sus mandamientos. Obedecerlos por encima de cualquier circunstancia. Aún de nuestros padres. Si un padre de nosotros es impío, no lo vamos a obedecer en sus impiedades. Bendito sea el Señor cuando tu padre es santo y se esfuerza, y tú ves que no le gusta robar, no le gusta mentir, no le gusta fornicar, adulterar, emborracharse, y todos esos dones que Dios da, los tiene presentes, y te está predicando, obedécele. Es como si tuvieras aquí a Dios en tu casa. Aprende para ser hijo de Dios. Pero todos tenemos un libre albedrío, y todos decidimos hacer lo bueno o lo malo. Desgraciadamente Caín, aún siendo predicado por su padre, porque Adán le predicó a Abel y a Set, y los dos aceptaron, pero nada más a ellos les predicó. No,
Le predicó a todos sus hijos, pero no todos sus hijos quisieron ser a la altura de Set. Por eso Dios lo pone en alto a Set. Porque si hubiese habido otro santo a la altura de Set, lo hubiera puesto Set y otra persona. Pero nada más menciona a Set. Así igual con Abel. Recordemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Aquí lo dice claramente. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Pero no dice el tiempo entre uno y el otro. No nacieron todos al mismo tiempo. No nacieron todos en un año, 2, 3. Tuvo en total para crear hijos después de que nació Abel y Caín. Imagínate, después de que nació Set, 800 años. Ustedes han visto, por ejemplo, una fotografía donde se encuentra la abuelita, el papá, el tío, los primos, los hijos. ¿Cuánta gente es? Y si le agregamos a la bisabuela o al bisabuelo, y si tuviéramos la oportunidad de agregar al tatarabuelo, ¿cuánta gente sería? Ahora estamos hablando de eso de, pongamos, 120 años de generación. ¿Cuánta gente hay en una fotografía? No sé si han tenido la oportunidad de tomarse una fotografía donde estén todos reunidos, o la mayoría, porque a veces no todos, a veces la mayoría nada más está ahí, pero a veces no fue el primo, no fue sutano y no apareció en la foto. Pero aún así, en esa foto se ven bastantitos. Y estamos hablando de 120 años. Ahora, considerémoslo, 800 años. ¿Cuánta gente ya era? Entonces, aquí nos damos cuenta que eran muchos hijos y muchos descendientes. Y estamos hablando que desde que estaba Abel y Caín, ya habían hijos. Pero cuando apareció Set, nació Set, que este era un niño que escuchaba a su padre, por eso el padre lo quería mucho. Uno, cuando tiene un hijo que le obedece, lo quiere mucho. Y entonces en el corazón del malo tiene celos. Por eso Dios dice que no debemos tener en nuestro corazón celos, porque los celos son del maligno. Ahí está Caín. Todos tenemos el mismo papá y todos tenemos hijos. A todos los queremos igual. Pero vamos a decir que el favorito es el que obedece al Padre. Pero muy importante, obedécele en lo santo. Porque si tú obedeces a tu papá que es malo, vas a amar mucho a tu padre, pero tú eres hijo del diablo. Y si tu padre es hijo del diablo, pues estás amando al diablo. No, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, primero, los mandamientos de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos pone nuestras pruebas y todas las debemos de pasar. Y si nuestra prueba es tener un hijo del diablo como padre, los tenemos que pasar. Y si dentro de la familia somos la única oveja, Dios sabe por qué. Si a nuestro Señor Jesucristo lo puso en medio de lobos, y cómo lo descuartizaron al pobre, le dieron con todo en su piel, lo lastimaron, lo ofendieron, lo escupieron, se burlaron, aún viéndolo tirado, le seguían ofendiendo. Y aún viéndolo ya ni siquiera en su lecho de muerte, en su suplicio, ya en su agonía, seguían ofendiéndolo. Fue el que más sufrió. Y nosotros a veces, porque se rían, o porque nos señalen, o porque nos vean feo, ya nos sentimos mal como para hacer un lado la palabra de Dios. Pues de qué estamos hechos. Y por una cosa tan baja, tan sencilla, vamos a ir a parar al infierno. Porque nuestro Señor Jesucristo también
Si él en el último minuto hubiera insultado a Dios, hubiera hecho... No se salva. No se salva. Porque es el que preservar hasta el fin. Ese será salvo. Y él hasta el último segundo de su vida estuvo postrado a los mandamientos de Dios, al mandato de Dios, que era morir santo. Imagínense el martirio. Era un martirio indescriptible. Y nosotros, nada más porque se ríen, o nos miran, o hablan mal de nosotros, o no nos aceptan en el círculo, a veces dentro de hasta del mismo templo, de la familia, no nos aceptan. Ya queremos renunciar a la santidad y queremos ser a imagen del diablo, de los hijos del diablo. Ya emborracharte, hablar groserías, juntarte con homosexuales y hacer chistes en contra de Dios. ¿Eso está bien? No, de ninguna manera. Tú mantente firme, porque quiere decir que tú vas a ser el único y tu suplicio va a ser ese, pero no va a ser tan fuerte como el que pasó nuestro Señor Jesucristo. Ese sí fue mayúsculo y sin merecerlo. Nosotros también, sin merecerlo, podemos tener hijos, esposa y familia del mundo. Ruega a Dios para que te sea más fácil y que ellos se vayan convirtiendo. Haz un esfuerzo por irles predicando con tu ejemplo. Es que es importante tu ejemplo. No nada más es decirlo. Yo platicando con una de mis hermanas, decía, mi papá quiere corregir los problemas de los demás y ni el de él puede corregir. O sea que mi papá no era un ejemplo a seguir. Y es verdad, está en el mundo. Pero mi hermana también es del mundo. Y de todos se dan unos con otros. Afortunadamente Dios me llamó y mi vida cambió. Ya no soy aquel de antes. Pero más sin en cambio, no estoy a la altura todavía de nuestro Señor Jesucristo, de sed, de Enoc. O sea, yo tengo que lograrlo. Tenemos esta vida, que no es muy grande, que no es muy larga, para cambiar al nivel de la perfección de los mandamientos de Dios. Ser perfecto. Y el ser perfecto no significa que yo no me equivoque en tomar un lápiz y yo quería una pluma. No, equivocaciones tenemos todos. Sino ser perfectos en los mandamientos de Dios, que yo no tenga ningún pecado. Ningún pecado de muerte. Y que los que son no de muerte sean los menos. Porque entonces cuando tú eres santo, te vas fijando hasta en los más mínimos detalles. Por eso es importante que tú vayas conforme a la voluntad de Dios. No te separes de la Biblia. Yo te traigo el libro de Enoc, porque en el libro de Enoc vienen cosas muy interesantes que te pueden ayudar a ser más santo. Porque depende tu salvación de la santidad. Si tú no ejerces la santidad, mira que no te vas a salvar. Y de nada va a servir haber ido al templo, de nada va a servir haberte codeado entre santos, de nada va a servir haberte leído la Biblia de principio a fin, o hayas descubierto el libro de Enoc, si tú no aprendes a ser santo y no ejerces la santidad. O sea, no dejas de pecar de muerte y quitártelo de no de muerte y que sean menos, pues tú no te vas a salvar. Nada más se van a salvar los santos. Y recordemos algo, dice claramente la Escritura. Si un justo difícilmente se salva, y tú ni siquiera justo has llegado, o yo ni siquiera justo he llegado, ¿dónde quedarán los pecadores? Entonces, continuando. Ya vimos que el padre de Enoc, bueno, sí, el padre de Enoc es Jared, su hijo es Matusalem, después viene Lamech, después viene Noé.
Entonces, lo que yo quiero explicarles aquí es que en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 29, nos dice, y llamó su nombre Noé diciendo, estamos hablando del hijo, ¿no? El hijo de Lamech. Dice, vivió Lamech 180 años, 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Fíjense cómo es importante que vayamos estudiando las escrituras, porque vienen cosas muy interesantes. Ya se empieza a unir el libro de Enoch con el libro de Lamech. Vamos a ver por qué. En el versículo 30 dice, vivió Lamech después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Igual que Adán, tuvo tiempo para procrear muchos, pero nada más escuchó Noé. ¿Y por qué hago esta expresión? Porque Dios nos ilumina. Y ahorita te pones a ver cuántos hijos de Lamech murieron en el diluvio. Si se dan cuenta, porque dice que Lamech, después que engendró a Noé, 595 años, y que engendró hijos e hijas. ¿Cuántos fueron rebeldes? ¿Sí me explico? O sea, fueron muchos los rebeldes. Les gustó el mal. Es como nuestros hijos a veces no quieren obedecer y quieren hacer lo que ellos quieren. Cuando uno a veces se da cuenta, les quita esto, les quita el otro para que no se vayan a perder. Se enojan. Cuando en lugar de que asuman. Por eso es importante, nosotros tenemos que ser a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza, pero de santidad. Un hijo de Dios no le enseña lo malo a su hijo. Una vez yo venía de traer a mi hijo de la secundaria y yo en ese momento traje a uno de sus compañeritos y yo le preguntaba al compañerito, oye, tu papá viene por ti, cuando le toca, dice, no, es una señora la que viene. Digo, porque él me pedía que yo le cargara la mochila. A veces se la cargo, a veces pues también es su obligación pues, que lo cargue él, pero pues, a veces sí le ayudo. Pero este niño, como sabía que le pagaba el papá a la señora, se la daba por obligación. Y a mí me preguntó lo mismo, que cuánto me pagaban, porque era mi obligación prácticamente que yo le comprara cosas y que yo le llevara las cosas. Por eso a todos desde chicos les debemos enseñar, y si a él vamos a decir que me lo habían dejado a cargo, pues enseñarle de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser algo fructífero. Enseñarle a todos, niños, grandes, chicos, medianos, todos enseñarles. Bueno, le pregunté a este niño, ¿esta señora que viene es grande o es joven? ¿Con qué idea? Porque él me dijo que le hacía cargar sus cosas. Y de verdad que sus cosas pesaban, imagínense todos los útiles de la escuela. Y me puse a pensar en la persona. Y me dijo, pues no sé, pero mi papá me dice que es, y me lo dijo con una vulgaridad. Yo no sé lo que significa eso. Y yo me quedé, ¿qué? Y dice, ¿me puede decir? Me dio a entender a mí que yo le explicara a qué se refería. Porque me dijo, no sé si esté mal. Y él, en su pobre entender, tenía nociones de que eso que había dicho el papá estaba mal, pero me lo dijo. Y yo, ¿qué debo enseñar? ¿Lo bueno o lo malo? Pues lo bueno. Entonces yo le dije, mira, lo que acabas de decir efectivamente está mal. Es una vulgaridad y no es correcto referirse a una persona de esa forma. O sea, me estaba diciendo a mí que era una persona no muy vieja, pero tampoco muy joven, pero con vulgaridades.
Y entonces me dijo que yo le explicara, pero yo le dije, no, no te puedo enseñar cosas que están mal, pero no te vuelvas a referir así a una persona. A la persona la tienes que respetar. Es una persona no anciana y es una persona no joven. Hasta ahí. Y ya, yo bien se entendido perfectamente, pero no de esa manera. Pero como el papá es impío, se lo dijo de esa manera. Por eso nosotros debemos enseñar a nuestros hijos todo el tiempo el bien y a los vecinos y a los que nos hablan todo el tiempo el bien. Nosotros a veces venimos del mundo, en mi caso. Y entonces como venimos del mundo, sabemos muchas cosas del diablo. Pero nosotros no vamos a enseñar a nuestros hijos las cosas que sabemos malas. Porque ¿qué creen que van a hacer ellos? Si le está empezando a llamar la atención lo malo, pues va a aprender lo malo. Y entonces nosotros nos volvemos el árbol del bien y del mal. ¿Les gustaría? No. De ustedes debe salir todo lo bueno. Por eso Adán enseñó a su hijo el bien. Abel justo. A eso se refieren las escrituras, que es un justo. ¿Y Caín qué aprendió? Lo malo. Le gustó lo malo. ¿Y porque Adán se lo predicó? No, porque él empezó a través de su vida a aprender cosas malas. ¿Y quién enseña lo malo? El adversario. El adversario es el que te enseña. Tú no te das cuenta, pero él te está enseñando. Te está enseñando a hacer lo malo. Por eso es importante que veas este libro de Enoch. Ahí te dice cómo aprendes tú. Porque tú parece que, así como tú aprendes de la Biblia y empiezas a quitarte las cosas malas, estás siendo instruido por el Espíritu Santo de Dios. Tú no lo estás viendo, pero Él te está redarguyendo en tu corazón, te está diciendo, mira cómo eras borracho, mira cómo drogadicto. Y tú al estar leyendo dices, ay, eso desagrada a Dios, ya no lo hago. Ay, eso también desagrada a Dios, tampoco. Estás aceptando la conducción de Dios y estás aprendiendo de Dios. Pero cuando tú empiezas a ver cosas del mundo, ver cosas del mundo, y te empiezas a reír de lo malo y empiezas a practicar lo malo, estás aprendiendo. Pero hay un hijo del diablo o un demonio invisible que te está instruyendo. Así como en la Biblia están las instrucciones de Dios y te estás dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios y empiezas a ejercer lo bueno, así también cuando lees cualquier cosa, también en la Biblia o también en otro lugar, y empiezas a hacerle caso a lo malo, estás siendo instruido por el Espíritu del diablo. Y que para mayor información, si tú lees el libro de Enoch, hay demonios para cada pecado. Por eso es que tú aprendes en muchas ocasiones a ser sexy, mal hablado, desear mal a los demás, pelear con los demás, porque hay un demonio especialista en eso. Y Satanás te manda uno, otro maestro, para que seas perfectamente malo. O sea, entre más malo, más te pareces a quién, pues a Satanás. Y entre más bueno, ¿a quién te pareces? Pues a Dios. Por eso es importante que nosotros le hagamos caso a la Biblia y además enseñemos a nuestros hijos el bien. Por eso los demonios fueron lanzados del cielo. Todos los ángeles que pecaron y que no guardaron su dignidad fueron lanzados porque ellos sabían el bien y el mal. Lo dicen las escrituras, no es algo que yo estoy inventando. En la Biblia lo dice claramente. Que ellos sabían, porque dicen que era el árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero también dice que cuando fueron lanzados Adán y Eva del paraíso, cuando fueron lanzados de allá, dice claramente que ahí venía Adán y Eva como uno de nosotros. Aquí nos lo dice las Sagradas Escrituras. Veamos aquí, por ejemplo, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 22, nos dice, fíjese lo que dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, o uno de nos. ¿A quién estaba hablando? Pues a los ángeles, a Cristo, a todos.
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Fíjense cómo, en lugar de que Adán y Eva les diera más deseos de comer del árbol de la vida, o sea, de lo bueno, prefirieron comer antes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. No, nosotros debemos estar enseñando a nuestros hijos y a la gente cercana a nosotros todo el bien, aunque sepamos lo bueno y lo malo. Nosotros siempre tenemos que enseñar el bien. En el libro de Enoch dice que los ángeles sabían lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Pero hay unos que empezaron a enseñar lo malo, que era el secreto, era un secreto. Dios había instruido a los ángeles no a enseñar lo malo, nada más lo bueno. Y Satanás enseñó lo malo, enseñó a pecar tanto a los ángeles del cielo como a los hombres. Mas sin en cambio, hay ángeles que sí guardaron su dignidad y permanecieron. Hubieron fallas, sí, pero tuvieron su momento para arrepentirse y ser rectos, como ahora nosotros, que tenemos esta vida que tenemos, es para que enseñemos a nuestros hijos y nosotros mismos a ser rectos. Si no lo logramos, vamos a ir a parar al infierno. Como Satanás. Satanás, con todo su séquito, a todos los que corrompió de los ángeles, la tercera parte del cielo, Dios los mandó al infierno, a que hicieran lo que les gustaba, lo malo. En 2 de Pedro 2:4 nos lo dice. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, mas arrojándolos al infierno, con cadenas de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, ellos ya fueron lanzados al infierno esperando un juicio. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando reprendió a los demonios con el Gadareno, estos no querían ir a parar al abismo. Y quisieron, vamos a decir, entre comillas, salvarse yendo al acto de puercos. Pero los espíritus solo pueden estar en humanos. Los animales se matan así solos. Y fue así. No aguantaron estar los demonios ahí. Se mataron. Dice que se mataron los puercos, todos. Y entonces, en nuestro caso, nosotros debemos de afianzarnos en la palabra de Dios. Siempre. Porque si Dios no perdona a los ángeles tan hermosos, nosotros, por muy bonitas alabanzas que hagamos, pero no hacemos el bien, nos vamos a perder. Es importante. Por eso yo les traigo el libro de Enoch, para que vean que no está peleada con las Sagradas Escrituras. Dios ocupa a los hijos del diablo para que hagan cosas. Recordemos que la Biblia fue traducida por la Iglesia Católica, o sea, por sacerdotes católicos. Y el libro de Enoch no fue traducido por el mundo. Por eso es que a veces ustedes ven comentarios como extraterrestres, como abducciones, como seres de otro mundo, del espacio, puras tonteras. Por eso es importante que ustedes no hagan caso a todo ese tipo de comentarios. Yo en mi caso, en el libro que compré, esa sección la doblé, la hice a un lado, la quité. Y yo nada más le hago caso al texto, al contenido. Porque eso nos va a indicar que vamos a agarrar nada más la parte importante que es el contenido del libro de Enoch y de la Biblia. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, si ustedes agarran una Biblia católica, tiene un sinfín de imágenes y promiscuas para variar. Claro, el católico está acostumbrado y piensa que los desnudos no es promiscuo. Si Dios nos pide a nosotros que no estemos desnudos, ¿por qué viene
la Biblia católica tanto desnudo? Que porque es arte, que por lo que tú quieras. Si Dios a nosotros nos dio la vestidura para tapar nuestras vergüenzas, ¿por qué habremos de ponerle en donde estamos nosotros a mujeres desnudas, hombres desnudos? No, pero ellos no se dan cuenta porque viven en el mundo. Ellos piensan que es pelear a ver quién dice más sandeces para decir que están en la mejor iglesia. Y no es así. Dios nos trajo a obedecer la santa palabra y defenderla con la verdad, porque la verdad no se defiende con mentiras, sino con la verdad. Y desgraciadamente el católico pues, tiene que hacer uso de muchas mentiras para poder defender su religión. Por eso yo te pido que si tienes a un familiar, que es lo más seguro, católico, le enseñes con paciencia, poco a poquito. Se puede indigestar si le das todo de sopetón. Digo indigestar, no porque se muere, se puede enojar, se puede... No, tú vele midiendo, como cuando tú le das de comer a un bebé y ves que no, ya no puede comer más porque ya está llena su boca, pues no le sigas metiendo porque la vas a ahogar. Así igual, si tú ya estás viendo que se está molestando un poquito, entonces bájale tantito y ya al ratito regresas. O le das un comentario suave, o le das una palmadita, oye, mira esto y el otro, y ya se le bajó, ya se lo pasó. Ahora viene el siguiente bocado, y así sucesivamente. Y ya, él decidirá como cualquiera de nosotros, por cuál camino ha de ir. Pero eso es lo que nos invita a Dios. Así como Adán educó a sus hijos y dos aceptaron la voluntad de Dios, y lo bonito de todo es que después de ellos hubo uno, porque dice que la maldad empezó a crecer, pues vean a Caín y su generación. Si ustedes leen a Caín, cómo se comportó, además por si fuera poco, así como se comportó Caín y que fue a rondar por la tierra, hizo su familia también era muy mala. Fíjense lo que está diciendo aquí. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoch, otro Enoch, no al santo, sino un hijo del diablo. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad por su nombre, Enoch. Y Enoch nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamech. Otro Lamech, no el de Noé. Si me explico, vamos haciendo las separaciones porque pues, no empieza la confusión. No, este es, vamos a decir, la genealogía de Caín. Cómo se empezaron a hacer malos, malos, malos. Y estamos hablando, fíjense nada más, estamos hablando de contemporáneos, de gente que vivía en el tiempo de Abel, de Jared, en el tiempo de Enoch, del tiempo de Set. Fíjense cómo si estos eran unos verdaderos hijos del diablo, fíjense cómo Caín enseñó a sus hijos a ser como él, malos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, enseñarles a nuestros hijos las cosas que deben de ser de Dios. Lo malo, cállalo, aguántate, no lo saques por un hijo de Dios, no enseña lo malo. No. Dios instruyó a los ángeles a que enseñaran lo bueno. E hicieron lo malo. Enseñaron lo malo. Que tú no sea tu caso. No. Dios nos libre de enseñar lo malo. Por más que lo sepamos, porque sabemos hacer cosas malas, porque veníamos del mundo. Pero no los tenemos que enseñar. Desgraciadamente nosotros a veces vemos a nuestros hijos, pero nosotros nos tenemos que aguantar, enseñar lo bueno y estorbarle a nuestros hijos a hacer lo malo y enseñarles a hacer lo bueno. Habrá quien obedezca. Fíjense cómo sigue. Y el nombre de su hermano Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Eso es malo, no, es música. O sea, que les gustaba la música. ¿Sí? O así como dicen, manejaban los instrumentos.
¿Para qué? No para alabar a Dios, eso ténganlo por seguro, porque seguro tenían fiestecitas. Y Sila también parió a Tubal-Caín, acicalador de toda obra de metal y hierro. Fíjense cómo les estoy diciendo, acicalador de obra de metal y hierro. En la Biblia nos enseña, en el libro de Enoch, perdón, nos enseña cómo hay un demonio que enseña a que hagas metales, no para la paz, o para que comas, o para que hagas instrumentos de bien, sino para la guerra. Entonces aquí ya nos va diciendo para qué quería eso de acicalar el metal. Y la hermana de Tubal-Caín, Naama, y dijo Lamech a su mujer, fíjate, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamech, escuchad mi dicho, que varón matare por mi herida, y joven por mi golpe, 7 veces será vengado Caín. Fíjense, está hablando de que está bien la venganza. Pero fíjense lo que dice ahora con Lamech. Lamech, en verdad, 70 veces 7 lo será. Imagínense, si la venganza, ellos están ensalzando eso de la venganza, 7 veces, que ahora dice que con Lamech 70 veces se ha vengado. Y es su propia familia. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le estás diciendo a tus hijos que si llega a alguien a matarlo, o le llega a pasar algo, se venguen con el que le hizo daño? Si quienes estaban en la tierra, no apenas estaban saliendo ellos, ya estaba pidiendo guerra. 70 veces la venganza. Imagínense qué le estaba diciendo. Ah, tú, mi primo, mataste a mi papá, pues yo, tu primo, te mato a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu otro, a tu hijo. 70 veces 7, la maldad. Por eso es importante. De verdad es importante que vean. Miren, todos en realidad, todos, somos una familia, porque todos descendemos de Adán y Eva. Pero si aún te queda duda, en el arca nada más entró Noé. Y así como nada más entró Noé, con su esposa y sus 3 hijos y sus esposas, y de ahí salieron todos nosotros, venimos de una misma familia también. O sea, si te quedó duda de que Adán y Eva fueron las primeras y únicas gentes que hicieron toda la descendencia de ahora mejor aún, se acabó todo, vino el diluvio, y nada más estuvo Noé y su familia, y de ahí salimos nosotros. Todos somos parte, todos somos familia. Tú no puedes desearle lo malo al de allá o al de más allá, porque en realidad es tu familia. Tú eres santo, tú considera, es tu familia, es hijo de Dios, porque Dios lo hizo a todo el ser humano. ¿Cómo le vas a desear el mal a tu mamá? Y sin en cambio, hoy en día hay hijos que matan a su mamá, a su papá, o papás que matan a sus hijos en el aborto, porque les estorban para sus planes. O sea, son más importantes sus planes que sus hijos. ¿Cómo vas a matar? Pero eso viene del mal, eso viene de Satanás. Por eso es importante que tú estés bien entretenido con las cosas de Dios, no entretenido con las cosas del mal, porque el mal te va a enseñar a hacer lo malo. Mas sin embargo, si tú estás afianzado en leer las escrituras y no pierdes el tiempo en estar viendo videos pornográficos, videos de Miss Universo, que son cuerpos desnudos, como la pornografía. Estás perdiendo el tiempo en novelas que te enseñan intrigas, mentiras, asesinatos, catolicismo con la idolatría y cuánta cosa. Pues si aprendes tú eso, lo malo, en la televisión, en la radio, porque luego escucho cada comentario en la radio, porque no es que me guste a mí la radio, en absoluto, no tengo ni radio yo, ni lo prendo, vaya, porque no lo tengo, en el celular viene en la aplicación, pero ni lo enciendo.
A veces escucho porque voy en el transporte público de que voy a dejar a mi hijo o me vengo ya de regreso. Retomando, vamos a ver aquí en Génesis 4, del 25 al 26, y lo que les vengo yo diciendo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín, o sea, el justo. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Qué importante es esta última parte. Estábamos hablando de los hijos de Caín y toda la ascendencia, cómo era mala. Pero nada más esa. No, también de este lado nos está hablando la palabra de Dios, que no se llamaban los hijos de Jehová hasta después de Nos. Quiere decir que Adán y Eva le predicaron a sus hijos, pero sus hijos no optaron por lo bueno, sino por lo malo también. Nada más Abel optó por lo bueno. Y después Set optó por lo bueno. Y después de Set, en su enseñanza a su hijo, le enseñó Enos. Y Enos, con bríos, empezó a predicar. Entonces empezó a generar congregaciones. Por eso dice, y comenzaron a llamarse de nombre de Dios. O sea, dense cuenta de algo muy importante. A Dios, si tú haces tu mejor esfuerzo, Dios a tu nivel de esfuerzo lo premia con ser reconocido. Si tú eres como Pablo, pues nada más ni nada menos que apareció en la Biblia. Si tú eres como Jesucristo, pues lo ensalzó a lo sumo. Esto es a nivel de tu esfuerzo en la santidad y de tu predicación. Es como Dios. Claro, hay santos pequeños y santos grandotes, pero todos los santos se van a salvar. Y para ser santo, primero debes de ser justo. Por eso yo les decía, si un justo difícilmente se salva, no basta ser justo. Y muchas congregaciones a sus feligreses les dicen que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿qué te están diciendo? Y tú no te das cuenta, pues que todos van a perdición. Porque si un justo difícilmente se salva, con dificultad se salva un justo. Y están convencidos que como no hay justo ni uno, pues síganle pecando. Total, no hay ni uno solo. Y el otro bien obediente, como no hay ninguno, ni siquiera uno, que llame a Dios, que busque a Dios, que haga lo que Dios manda. Pues comamos y bebamos, que este mundo se va a perder. Bien a gusto todos perdiéndose. No, que no sea tu caso, que no sea las cosquillas de Satanás a tus oídos. No, tú digas, caray, si un justo difícilmente se salva, entonces quiere decir que aquí todos van a perdición. Vámonos, busquemos un lugar. Y mientras en mi casita me pongo a estudiar la Biblia y empiezo a obedecer lo que Dios me está marcando, que aquí en la Biblia está en la verdadera congregación. Todos estamos en la verdadera congregación aquí en la Biblia. Por eso yo estoy haciendo este canal en el nombre del Señor y haciendo estos videos para que te congregues aquí conmigo. Todos al unísono, en un mismo espíritu, en la verdad. Y desde tu privacidad de tu casa, tú ora, pídele a Dios, predica. Quizás entre todos nosotros encontremos uno que esté perdido por ahí, porque recuerden que esto se va a acabar cuando ya no haya ninguno. Bendito sea el Señor, que todavía debe de haber un santo. Si no, esto ya se hubiera acabado. Porque dice, lo dicen las escrituras, fíjense cómo por eso debes tener siempre en la cabecita la Biblia. Dice, y después todo Israel será salvo. O sea, hasta que entre el último de los gentiles,
Entonces está hablando que cuando entre el último de los gentiles, no porque siga siendo gentil, no, cuando entre el último gentil a la santidad y éste muera santo, todo Israel, pero no el de la tierra, no, 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 sino el espiritual, todo Israel, o vamos a decirlo en otras palabras, toda la nueva Jerusalén será salva. Dice que cuando entre el último gentil, santo, porque Dios acepta puros santos, santo, cuando entre el último gentil, último de nosotros que no somos judíos de carne, cuando entre el último, entonces todo Israel santo será salvo. ¿Y nada más será salvo ese? No, todos los santos judíos, junto con la Nueva Jerusalén, junto con todos los gentiles santos, que conformaron judíos santos con gentiles santos, conformaron la Nueva Jerusalén con los patriarcas Noé, no, Enoch y todos los santos, todos ellos reunidos en la Nueva Jerusalén, esa es la que salva, a eso se refiere. Por eso es importante que nosotros nos esforcemos por seguir la voluntad de nuestro Dios. Ningún pecado de muerte, ni por accidente, porque los pecados de muerte no son accidentes. Por eso la palabra de Dios nos está advirtiendo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro libre albedrío? ¿Condenarnos o salvarnos? Retomando. Entonces, en Génesis 4, 25, 26 nos hace la aclaración que desde Set y su nacimiento de No, su hijo, las personas empezaron a llamarse hijos de Dios o nombre de Jehová, porque empezaron a hacer las cosas buenas. Pero, como hoy en día, la mayoría era mala, muy mala, demasiada mala. Porque vamos a ver qué dice en el 5, fíjense. Dice que fueron todos los días de Matusalán, 979 años, y murió. Y vivió Lamech 182 años y engendró un hijo llamado Noé. Vamos a hablar cómo desde Enos hasta Noé hubieron muchas generaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Recuerden que los demonios estaban sueltos. Estos estaban haciendo de las suyas. Por eso es que empezaron a enseñar lo malo y la mayoría aceptó hacer lo malo. Entonces, en el libro de Enoch nos dice claramente cómo los demonios, o en este caso, empezaron a provocar a los hombres, enseñándole cosas malas. No lo bueno, sino lo malo. Y entonces ahí estuvo el problema. Y dice, vivió Lamech 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamech, después que engendró Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamech 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Sham y Jafet. O Cam y Jafet. ¿Se dieron cuenta? Viene la pregunta. ¿Por qué vino el diluvio? Vino el diluvio por algo. Y dice claramente aquí en las escrituras por qué vino el diluvio. Fíjese lo que acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Ojo, fíjense cómo aquí nos está diciendo los hijos de Dios. En muchas doctrinas llaman a los hijos de Dios a los buenos, por así decir, y a los otros, pues a los hombres, ¿no? Y ellos piensan que los hijos de Dios con las hijas de los hombres, o sea, malos, procrearon y se hicieron unos gigantes. Pero yo, como les digo, Dios no está peleado con la realidad, puesto que Dios hizo nuestra realidad. Y el libro de Enoch es parte de nuestra realidad. No va a hacer cosas que no existen.
porque hasta nuestros días existe lo que describe Enoch. Claro, en cierta medida, porque para allá vamos y les voy a describir qué cosas no existían y que ahora existen y que lo vemos nosotros normal, que para ellos era normal otras cosas. Pero bueno, en todo en su momento. Entonces, quiere decir que desde Enos, fíjense, desde Enos, no Enoch, Enos, empezaron a multiplicarse los hijos de Dios, o sea, los que seguían la voluntad de Dios. Pero estos hijos de Dios a los que hace referencia en el capítulo 6, versículos 2, no se refiere precisamente a los hijos de Dios, de los hijos de Enos, ¿no? Sino se refiere a los demonios, a los ángeles de aquel entonces, porque en aquel entonces todavía no eran sacados del cielo, ¿no? Estaban haciendo de las suyas, por eso dice que eran los hijos de Dios. Si nos damos cuenta aquí en el libro de Job, lo tenemos aquí en el capítulo 38, como les venía yo diciendo, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, fíjese cómo, pongan mucha atención, cómo está hablando de la creación de la tierra donde todavía no existía ningún humano y cómo se refiere a los ángeles que les llama estrellas. Fíjense cómo les dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, le dice a Job. Yo te preguntaré y hazme saber tú. O sea, le está diciendo a Job, Dios. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? O sea, le está diciendo, a ver, ¿existías tú? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, una obviedad. ¿Dónde estabas? No, ni existías, vaya. El 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, de la tierra? ¿Quién ordenó? Pues Dios. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Pues Dios. ¿Dónde estaba? No estaba. Para empezar, no estaba Job. ¿Sobre qué están fundadas sus basas de la tierra? Pues no lo sabe. ¿Por qué? Pues no estaba. Él no lo vio. ¿O con quién puso su piedra angular? O sea, ¿quiénes participaron si no estaba Job? Fíjense lo que dice. Cuando las estrellas todas del alba alababan, ¿m? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí están los ángeles. Se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, está hablando apenas en la creación de, antes de la creación de la tierra. No había ningún humano, no había ni plantas, no había nada. Entonces, si nos damos cuenta cómo nuestro Dios nos está diciendo que los ángeles, Él les llama todos los hijos de Dios. Ahí les está diciendo hijos de Dios. Entonces, retomando, aquí nos dice que en el capítulo 6 de Génesis, versículos 2, viendo los hijos de Dios, o sea, viendo los ángeles, en otras palabras, viendo los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Quiere decir que estas hijas no eran prácticamente, vamos a decirlo así, del todo, eh, para tener relaciones sexuales, ¿no? El carnal lo piensa así, porque todos nosotros, pues así nos procreamos. Pero en la palabra de Dios, la procreación es diferente. Nosotros somos procreados por Dios porque nosotros nos vamos haciendo a sus mandamientos y nos convertimos de hijos del diablo a hijos de Dios. Y Él está haciendo muchos hijos porque obedecemos nosotros la voluntad de nuestro Dios en sus mandamientos y ordenanzas, estatutos. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios está indicando, pues nosotros nos constituimos hijos de Dios. Pero hay otra creación que se llama, que son los ángeles, que ellos hicieron la voluntad de Dios. Y antes, hasta Satanás era santo al inicio. Todos empezamos de cero.
Nosotros cuando nacemos empezamos de cero, no somos malos hasta que pasamos la juventud, si se nos aloca la canica y empezamos a hacer barbaridad de media y después viene el arrepentimiento. Para los que tienen arrepentimiento, para los que les gusta el mal, no hay arrepentimiento, ellos le siguen dando vuelo y la hilacha, como dicen. Entonces, aquí la cuestión es de que Dios procrea en tu forma de pensar y hacer. Los demonios también hacen lo mismo. Cristo hace lo mismo en tu forma de pensar y hacer. Pensar, porque nosotros pensamos y hacemos lo que pensamos. Por eso, por sus obras los conoceréis. Tú te das cuenta quién es hijo de Dios o hijo de Satán por su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de ser. Por sus obras lo conoceréis. ¿Qué está haciendo? ¿Se mete a prostíbulos? ¿Se mete a cantinas? Y sale borrachote y sale con mujeres en el prostíbulo haciendo desmanes. ¿Sí me explico? Va con los amigotes, se emborracha, dice leperadas, se droga, dice albures. ¿Sí me explico? O sea, esa es la manera en que el diablo nos instruye a que hagamos lo malo. Y Dios nos instruye a que hagamos lo bueno. Entonces aquí dice, viendo los hijos de Dios, o sea, viendo los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres y escogiendo entre todas. O sea, que de la gente que hacía la voluntad de Dios, fíjense, porque para nuestro Dios nosotros somos mujeres, aunque seamos hombres, para nuestro Dios es como si fuéramos la esposa, ataviada, preciosa, preparada para el esposo, para Dios, para casarnos con Él. Nosotros nos ve como mujeres hermosas, pero para empezar, o sea, Dios no nos ve como lo que somos ahorita género, sino almas preciosas. Entonces nos ve con esa pulcritud, esa limpieza. Y entonces dice que nos atavia. Nuestro Señor Jesucristo nos está preparando para casarnos con Él, para que seamos uno solo. No porque fuéramos parte de su cuerpo, ¿no? Sino porque seremos en la misma santidad todos. Por eso dice las Escrituras, tú y yo somos uno. Dice, está hablando nuestro Señor Jesucristo, pero no porque sean el mismo personaje, ¿no? Sino porque son lo mismo en la santidad. Así también Pablo nos dice que todos somos un cuerpo, uno la mano, uno el ojo, pero está hablando en la santidad. No es que realmente seamos nosotros un ojo o no seamos realmente un pie. Hablando en lo espiritual, uno estamos hechos para una cosa, otros estamos hechos para otra cosa, pero todos obramos para la santidad. Entonces, así como nosotros obramos para la santidad, también el diablo obra para el mal y tiene sus cuerpos y tiene sus herramientas. Y quiere convencernos con las cosas del mundo para que nos llamen la atención. Ahí tienen a los jóvenes viendo las fiestas, cómo se alocan y cómo se disque divierten tomándose, metiéndose una mujer con otra y con otra, o un hombre con otra y con otra. Porque ya el desvío es total. Y todavía falta más. Hay unos todavía tienen un poquito de pudor y se esconden. Pero ya hay unos hombres ya hasta se besan en las calles. Mujeres ahí agarrándose de las manos y toqueteándose. Ya no hay pudor, la mujer prácticamente nada más tiene una tela enfrente y se le vean por los laterales lo de adentro. Está llegando, pero va a llegar un momento en que se van a desnudar. Y la pregunta sería, ¿en las iglesias van a llegar desnudas y van a decir que no pasa nada? Porque ahora muchas ya tomaron la moda y llegan con ropa translúcida. Y ellas piensan que no hay nada malo. En tiempos antiguos, ni de locas se hubieran ido a meter a un lugar donde estaban los demás con ropas translúcidas.
pero ahora es de lo más común y todavía falta más. Por eso es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos lo bueno. Y aunque tengamos dificultades con nuestra esposa, tenemos que decirle, en mi caso, por ejemplo, tenemos que decirle a nuestros hijos así asado, o a nuestra propia esposa así asado. Y tú nos quieres meter a Dios por los ojos, pues ojalá se pudiera, pero depende de la decisión de cada quien. ¿Sí me explico? Entonces, aquí fíjense lo que está diciendo. Por eso tenemos que leer con mucho cuidado las Sagradas Escrituras, con mucho cuidado. No nada más es lo que nos vengan a decir en el púlpito, porque en el púlpito a veces nos dicen muchas mentiras y no nos damos cuenta por no leer las Escrituras, sino escudriñarlas, sino ejercer la voluntad de Dios, porque Dios solamente revela, escuchen, Dios solamente revela a sus hijos. Le reveló a Cristo, le reveló a los apóstoles, le reveló a Noé. ¿Cómo fue que supo que iba a haber un diluvio? Y no vino Dios y se lo dijo directamente. Lo vamos a ver. Por eso está el libro de Enoch. El libro de Enoch te abre mucho la visión. Por eso Satanás te dice, no, no es iluminado por Dios, no, deséchalo, no, no sirve. Ese apenas lo encontraron y a alguien se le ocurrió y escribió sandeces. No, eso es lo que te dice Satanás para que tú digas, ay, no, no, no lo voy a leer, me voy a perder. No, 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 no. El libro de Enoch fue primero antes que la Biblia. Fue la existencia del libro de Enoch y muchísimo después vino la Biblia. Y eso, el Antiguo Testamento. Y eso, primeros libros. Porque primero Pentateuco. Y antes del Pentateuco, el Génesis. Y no como escritura, sino como acontecimiento. O sea, primero fue la creación. ¿Sí me explico? Y después la escritura. Entonces, todo llevó su tiempo, pero el libro de Enoch fue primero. Y hay otros libros, por eso, para el que busca, encuentra. El que toca, le será abierto. Nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente. Si tú te interesas por las cosas de Dios, las vas a encontrar, pero no te van a llegar solas. Tú las tienes que buscar, porque si no las buscas, no las vas a encontrar. El que no busca, pues no encuentra. Y si es tan bueno Dios, que a veces hasta te lo deja ahí, pero tú lo haces a un lado. ¿A cuántos no les han llegado a predicar? Y siguen en el mundo. Ya les llegó lo bueno, pero no hicieron caso. Pero nosotros que ya tenemos lo bueno, y luego nos llega el libro de Enoch, el libro de muchos libros. Es que a mí se me agolpa la cabeza con tantos libros que hay, que si los estudiáramos, en lugar de estar perdiendo el tiempo con las cosas del mundo, por eso digo, es siendo tan corto el tiempo y estarlo perdiendo en peleas y perdiendo el tiempo que en el fútbol, que en la televisión, que en la radio. No, olvídate de eso y ponte a leerla. Y oh, sorpresa que te vas a llevar. Vas a descubrir muchas cosas y luego la gente se va a sorprender con lo que hablas. Pero es que es Dios el que habla, con la sabiduría de Dios estás hablando. Pues si se sorprende, piensan que eres tú. No, es el de allá arriba. Entonces, fíjese lo que dice. Vámonos a continuar. En el capítulo 6, versículo 2, dice, de Génesis, dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, viendo los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas las iglesias. Vamos a decir en otras palabras para que me dé a entender. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, nos llama mucho la carne a nosotros, pero tenemos que frenarlo con el espíritu. El espíritu es el que manda, no la carne. Por eso el espíritu, cuando el espíritu está a las cosas de Dios, se somete a la carne. Por más que la carne quiera que el bailongo, que la prostitución, que la avaricia, que el dinero, quieto, quieto, la humildad. La soberbia, quieto, no soberbio, no, humilde. Que me gritaron, que me pegaron, quieto, no pasó nada. No está mal que te pongas serio. Entonces sí me explico
cómo es importantísimo escudriñar las escrituras. No hay más. Es demasiada la Biblia. Es demasiado el libro de Enoch. Y si ustedes ven el libro de Enoch, no es tan grueso. Podríamos decir que es un capítulo de la Biblia. Bueno, hay entre capítulo y capítulo que hay unos son más gruesos y otros más chiquitos, pero vamos en términos general, es como si estuviéramos viendo uno o dos capítulos de la Biblia, nada más. Pues es entendible, puesto que en aquel entonces, pues, apenas comenzaban los escritos, ¿no? Ah, y eso también es una cosa muy importante. Si nos ha enseñado en la escuela que en el tiempo antiguo la escritura surgió mucho, mucho después. ¿Y qué creen? En la Biblia nos dice que no es así, que la escritura surgió desde antes. Fíjense cómo es que en la Biblia nos habla del libro de Enoch y el que escribió el libro de Enoch, porque dice que Enoch escribió el libro, un libro que le entregó a su padre, a su hijo, pero ya tenía conocimiento su padre. Entonces, y si nos vamos a libros más antiguos todavía, por ejemplo, hay un libro que se llama el libro de Adán, y así, hay muchos libros, muchos libros que se encontraban en la cueva de Qumran. Y como yo les digo, o sea, la gente del mundo se va con la idea de que son libros que se hicieron alrededor del año cero, o en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o 100 años más, 100 años menos, porque ellos se basan en el material que fueron escritos, pergaminos, cuero, este, y le hacen las pruebas de datación del carbono 14. Pero como yo les digo, nosotros no nos podemos fiar porque es el hombre no es perfecto. Pero nosotros nos podemos fiar de Dios porque Dios es verdadero, Él nunca miente. Y nosotros debemos ser verdaderos para que lo que nosotros estemos haciendo se preserve por el tiempo. Dios sabe cómo hará preservar su palabra. Esa ya no es nuestra tarea. Nuestra tarea es, por ejemplo en mi caso, ahí está, en internet. Alguien lo bajó, alguien lo escribió, alguien hizo algo, no sabemos quién lo va a hacer, si es que alguien lo va a hacer. Si nadie lo hace y esto se acaba, es que ya se iba a acabar, es que era la última oportunidad. Pero nosotros, mientras esté, debemos de contribuir con lo nuestro. Ya Dios sabrá si la otra oportunidad a otro y obliga a otros a que escriban lo que tú estás haciendo. Por eso tú debes de ser santo, santo y pregonarlo por todo lado y que todo el mundo te conozca que eres un predicador, que eres un hermano, que tú predicas a Dios, que tú tienes una vida intachable, que tu vida es feliz, que tú no tienes problemas como ellos. Porque todo eso son marcas de Dios, del Cordero. Dios marca los suyos y Satanás marca los suyos. Dios dejó una marca a Caín para que no le hiciera nadie nada, ¿no? Porque iban a ser vengados. ¿Quién es el que hace la venganza? Dios, mía es la venganza, dice Dios. O sea, Él va a vengar a todos, porque Él va a aplicar su justicia al final. Y en su justicia estará vengando la injusticia de los demás. Pero que a ti en el juicio no te toque, porque hayas hecho una injusticia, sino al contrario, estés reservado entre el grupo de los píos, porque los que van a merecer duro castigo son los que hicieron impiedad, llámense ángeles, que son los demonios, o sea, los ángeles que pecaron y que fueron arrojados del cielo. Estos ángeles van a recibir lo suyo, pero ellos nada más, no, sus hijos, todos los que obraron impiedad también van a recibir, así como Satanás fue para el infierno, también ahora la gente que hace maldad va para el infierno. Y este mismo grupo va a ir a parar al lago de fuego. Va a haber un juicio y que ese no sea contra nosotros. Por eso, si alguien en el transporte público te da un codazo, no le respondas con otro. No vaya a ser, no vaya a ser que te mate o mates o se maten
y te vayas al infierno. Sí, pudo haber sido no justo, pero tampoco lo tuyo fue justo, puesto que has matado quien da de comer a una familia, una mamá. Nosotros no sabemos. Y puede ser un accidente. Mejor sé templado, tranquilízate. Ponerte serio te puede ayudar, pero no diciendo majaderías para empezar a provocar. Serio. Y eso sí, pídele a Dios que no pase nada. Que en tu pensamiento esté Dios siempre. Y por dentro haz tu oración, Dios Padre, que no vaya a pasar nada. Y no pasa. El día de ayer yo, por ejemplo, iba corriendo al templo, porque Dios me había pedido que fuera. Fui corriendo y cuando llego al transporte público estaba saturadísimo, lleno de gente, y dije, Dios, abre el camino. Y me fui rodeando. Quién sabe cómo, pero entre toda la multitud encontré una zanjita, me fui metiendo, llegó el transporte público y miren lo que es Dios. Abrió a la gente y me metí por donde se abrió y empezó la maledicencia de la gente. Puras groserías, porque ahí iba yo. ¡Ey, fórmate! No sé qué tal. ¡Pum! Que me logro meter. Dios abrió el camino. Yo le pedí en mi oración: Dios abrió el camino, ayúdame que pueda pasar, que sabes que es tarde y hay mucha gente. ¡Sas! Me metí, entré, me fui hasta el fondo y me volteé, serio. Los que venían atrás, yo sentí que me iban a empezar a pegar, porque se oía la jauría de gente. Pero me volteé rápido y me puse serio. Claro, yo por dentro pidiéndole a Dios, Dios, que no pase nada, ayúdame. Pero yo serio. Y todos los que venían atrás de mí se fueron a los lados. Se fueron. Dentro del transporte público se fueron revolviendo, se fueron. Y quedé yo solo. Claro, rodeado de gente. Pero quedé solo frente a mis enemigos. Los ya se habían ido los enemigos entre el transporte público y quedé con la gente. Normal, apretados, pero y hasta eso ni tan apretado. Dios bendito que todavía los mantuvo un poquito de distancia, como medio paso. Porque a mí, eso sí, Dios sí, para evitar cualquier incidencia, y eso es lo que también digo a mi hijo, pide permiso si estés apretado y haya mujeres, peor que haya mujeres, porque tú eres santo. Pide permiso a la mujer. ¿Me da permiso, por favor? Y se hace en un lado. A la gente se le cae de extraño, porque la gente, ¿qué es lo que busca? Estar haciendo cochinada y media. Pero un santo no. Entonces, ¿me da permiso, por favor? Y se hace un lado de la mujer. O las mujeres. Son muy voluptuosas. Pasa uno. Que se ve la diferencia entre ser santo y ser hijo del diablo. El hijo del diablo que va a pedir permiso si lo que quiere es estar toqueteando. Pero porque es hijo del diablo, la carne lo posee. Pero nosotros no. Si nos damos cuenta. Y fíjese lo que sigue diciendo aquí en las Sagradas Escrituras. Estamos en Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y fíjense como que en el libro de Enoch nos menciona este mismo versículo en otras palabras, claro está. Pero mucha gente, les digo, como es del mundo, empieza a decir cada barbaridad, que eran gigantes enormes, bien grandotes. O sea, yo no estoy discutiendo que haya gigantes porque están más altos que nosotros, y vamos a decir razonablemente o significativamente más bien, más grande que nosotros. Sí, en la Biblia habla de que había gigantes, y gigantes físicamente. Pero en el libro de Enoch habla de gigantes, y al igual que había gigantes de físicos, pero no gigantes como lo quiere ver la gente. Y ahorita le voy a explicar por qué. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. ¿Se dieron cuenta? Les voy a platicar en otro video ahora los gigantes.
me ha iluminado y me ha dicho que no. Entonces el tiempo es Noé. Entonces vamos a centrarnos. Había gigantes en la tierra de aquellos días. También después, fíjense, aquí está la clave, la clave, la clave. También después que entraron los hijos de Dios, o en otras palabras, también después que entraron los ángeles de Dios, o en otras palabras, para que sea más claro, también después que entraron los espíritus a las hijas de los hombres. No sé si con eso quedó más claro. Había gigantes en la tierra de aquellos días, también después que entraron los espíritus a las hijas de los hombres. ¿Qué pasa cuando un demonio entra en un hombre? Es un endemoniado, ¿no? Claro, es un endemoniado. El Gadareno, ¿cuántos demonios dice que tenía en sí? Una legión. ¿Y cómo se comportaba? Como un loco, ¿no? Ahora en nuestros días a los endemoniados les llaman desequilibrados mentales, que hay que tener un tratamiento. Bueno, no creen en Dios, es el mundo, vaya. Pero nosotros sabemos que están endemoniados. ¿Qué pasó ahí? Por eso es importante que no pierdamos el hilo de la palabra de Dios y rogarle a Dios por tener ese Santo Espíritu que nos permita repeler al diablo, a reprenderlo en el nombre de Cristo, para que los demonios salgan de esas gentes. Dios, si tú no haces ayuno, no haces oración, no haces lo bueno, tú no vas a tener tu Santo Espíritu para repeler demonios. El demonio va a venir contra ti y puede ser parte tuya y sin que te des cuenta. Tú puedes creer que son tus gustos, pero son los demonios que traes adentro por el gusto de la carne. Sí, muchos no se dan cuenta que están demoniados. Y no saben cómo no pueden detener esas ganas de hacer lo malo. Les gusta mucho. Pero cuando llega Cristo, te libera. Pero aguas, tú debes de estar siempre limpio para que no vengan muchos más y se metan en ti. Y ahora estés peor que antes. Aquí lo está diciendo, fíjese lo que dice. Había gigantes en la tierra de aquellos días. O sea, sí, había gigantes. Está hablando que físicamente había gigantes. Porque dice, y también, o sea, esto y el otro. Entonces, había gigantes en la tierra de aquellos días. Y también después que entraron los demonios a las hijas de los hombres, en otras palabras. Y les engendraron hijos. Así como Dios engendra a sus hijos porque hace su voluntad, también los diablos engendran a los suyos cuando las personas hacen su voluntad. Y entonces aquí termina de dar el punto clave. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. O sea, los guerreros de fama de aquellos tiempos eran los valientes. ¿Y por qué gigantes? Pues porque eran muchos. Como un solo cuerpo, veníamos diciendo. O sea, para la guerra. Por eso, si tú lees el libro de Enoch, ahí te dice cómo se empezaron a deformar. O sea, era la maldad demasiada. O sea, qué malo es Satanás, porque enfrentando a la familia, haciendo sus grupos, familia contra familia, dándose. Oye, ¿cómo vas a matar? A mí me gustó una película que yo vi de Abraham y, y le dice, no, era Jacob, perdón, le dice un hijo de Jacob, le dice a su padre, que le permitiera llevar a Benjamín a Egipto, porque lo estaba pidiendo José, que no sabía que era José, que era el, así que manda más, como dicen, de Egipto. José todavía no se había descubierto a sus hermanos y les pidió que llevaran a Benjamín. Y Job no quería, porque se imaginaba que iba a perecer igual que José. Y miren lo que dice en esta película, no lo digo que en la Biblia, en la película es una cosa fenomenal. Le dice su hijo, déjame que me lleve a Benjamín. Si no lo traigo,
matas a mis hijos. Fíjate, o sea, ahí te está diciendo una barbaridad. Y contesta algo tan sabio Job, porque Dios cuando está predicando su palabra, dice cosas fabulosas. Y le dice Job en la película, sí, ahorita voy a exterminar a toda mi familia. Pues eso es lo mismo que venían haciendo en aquellos tiempos. Y no lo ve el hombre. Hoy no lo ve el hombre. Y en aquel entonces tampoco lo veía el hombre. Porque venían de descendientes de Adán y Eva. Venían de sus propios padres. Y eran guerreros. Y aquí dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones hombres. O sea, estaban que había guerra. O sea, los pueblos que descendieron de Adán y Eva, estos dos pueblos se desconocen y se estaban dando. Y se estaban juntando para darse unos con otros. Se estaba exterminando la propia familia. Qué malo es Satanás. Que hace que entre la familia se pelee. Y no ahora lo vemos. Que el mamá mató a su hijo por por pegarle en el sentimiento al marido. Bueno, no se dan cuenta la gente que están matando a su propio hijo, sea como haya sido que tenga a su hijo, lo va a matar. Eso es lo que no te deja ver Satanás. Y Dios te deja ver todas estas cosas. Dios te deja ver lo bueno y te deja ver muchas cosas. Por eso, cuando eres hijo de Dios, ves demasiadas cosas y puedes ver la maldad, cómo está desbordada hoy en día. Ahora tenemos, por ejemplo, un presidente en México, López Obrador. Todos dicen que buen hombre. Pero desgraciadamente es del mundo. Y desgraciadamente va a hacer cosas malas. A su entender, y bendito sea el Señor que así es, va a hacer cosas buenas. Porque hay santos que están pidiendo por su conducción. Pero él mismo le ha dado la vuelta. Le ha dado la espalda a Dios. Porque él predicaba la palabra de Dios. Hablaba de la Biblia. Mas le dijeron, cállate. No es propio que hables de la Biblia. ¿Y qué hizo? Cayó. ¿A quién hizo caso? ¿A Dios? Al enemigo. Y obedeció, enmudeció y dejó de hablar de la Biblia. Un hijo de Dios, la Biblia la tiene que tener en la boca siempre. Sus obras bajo la conducción de la Biblia, de Dios. Todo lo bueno. ¿Qué será que eres hijo de Dios? Dice a veces la gente, tu pura Biblia, puro Dios. Pues ¿a quién le debo la vida? ¿Quién es mi primer amor? Porque muchos dicen después, yo quisiera estar como apenas me convertí. Entonces quiere decir que ya estás lejos. Entonces quiere decir que ya perdiste tu primer amor y eso te va a salvar. No, eso te va a condenar. Porque ya supiste lo bueno y estás regresando a lo malo. Tú debes de estar en tu primer amor siempre. Siempre hasta que te mueras. Porque el enamorado así debe de ser. Serle fiel a su mujer todo el tiempo. Todo el tiempo. Serle fiel. A eso nos enseña Dios. A Él le gusta la fidelidad. Que si me estás mirando, yo sea tu primer amor siempre. O sea, yo como sé que tú me amas, obedeciendo mis mandamientos. Dice nuestro Dios. Entonces, yo como sé que un hijo me quiere, porque me obedece. Pero si yo le pido hacer lo malo y me obedece, me ama. Pero yo mismo lo estoy condenando. Y me estoy condenando a mí mismo. ¿Quiero que toda mi generación se pierda? No, mejor les predico. Y en el nombre sea del Señor. Y que Dios les toque sus corazones. Los tienes que castigar si no hacen la voluntad de Dios. Ni modos. Te va a doler, pues es tu hijo. Pero es mejor. Si se perdió, Él escogió. Finalmente, cuando nos muéramos, ya no van a ser nuestros. Nuestra verdadera familia va a ser dentro de los píos.
Y ella es su verdadera familia de los impíos. En la carne sí, ahorita los queremos. Pero nosotros tenemos que obedecer, a pesar de que ellos nos pidan hacer lo malo, a pesar de que ellos nos pidan cosas malas, amarás a Dios por sobre todas las cosas. No, y no, y no. Si ellos quieren buscar su perdición, pues así cada quien. Ya dependerá de cada quien. Ahorita los queremos, estamos en la carne, estamos en esta tierra. Si ellos vieron que nuestra vida era muy diferente a ellos y nos morimos y realmente nos quieren encontrar en un futuro, tienen que hacer el esfuerzo por ser santos, si no jamás, de los jamás se nos vamos a volver a ver. Sí, sí, bueno, ahí me corrijo un poquito. Sí nos vamos a volver a ver en el juicio, nada más que hay una pequeña diferencia. Y eras mi vecino que me conocía, que me saludaba, mi hijo que me abrazaba, que me besaba, mi esposa que me abrazaba, que me quería, según a su manera, porque era mala. Y así cada uno de nosotros que hayamos abrazado al santo, pero el día que estemos en el juicio y no cambiaron los hijos de Dios y los hijos del diablo, cada uno va a estar en su lugar. Y los hijos de Dios que murieron siendo santos van a estar a la diestra de Dios Padre. Y los que no hicieron la voluntad van a estar a la izquierda de Dios Padre, lejos. Pero los de la izquierda van a reconocer, fíjense, van a reconocer a los suyos, a los que abrazaban, besaban, que querían a su manera, los van a reconocer y les van a pedir. ¿Pero qué creen? Aquellos que están a la diestra no los van a reconocer. No van a saber quiénes son esos que gritan y les piden y les suplican. No. Y entonces, para ellos es como que no existen y les van a decir la verdad. No te conozco. Y van a decir la verdad porque Dios les habrá borrado eso. Esos. Ya se acabó eso, ya no existe. Y tú vas a decir, ¿verdad? No te conozco. Imagínate qué suplicio sería que lo conocieras y que si tuvieras el mismo sentimiento, ver lo que se va al lago de fuego. No. ¿Cuál paz? ¿Cuál armonía? ¿Cuál tranquilidad? No, pues no habría. Por eso Dios es sabio y bueno. Te lo borra para que no sientas. O dice el dicho, ojo que no ve, corazón que no siente. Claro, sí va a haber dolor. Y no dolor porque sea tu familiar. Por eso va a haber llanto en ese momento. Pero Dios lo va a borrar también. En ese momento va a haber dolor. Porque vas a ver a las almas. No vas a ver a tu hijo, no vas a ver a tu esposa, no vas a ver a tu familiar. Vas a ver al alma. Cómo se perdieron. Cómo no hicieron lo mismo que tú. Si fue tan fácil. Claro, el impío cree que es muy difícil dejar de pecar porque le gusta el pecado. El santo vio que muy fácil se salvó porque no le gustó el pecado. Entonces, moraleja, tan fácil y tan difícil va a ser salvarte que tanto te gusta el pecado. Te gusta demasiado el pecado, va a ser imposible para ti. Repudias mucho el pecado, va a ser bien fácil para ti. Pero va a depender de cada quien. ¿Te gustan las mujeres? Recházalo. Pídele a Dios que te dé fortaleza, porque quieres ser santo, y Dios te lo va a dar. Después, las mujeres, aunque te saluden, te busquen, con las que hacías tus cosas, no te llama la atención eso, sino salvarlas. Por eso debes actuar sigilosamente, astutamente, no te vayan ellos a inmiscuir en sus cosas, ¿no? Poco a poco, y sin que se den cuenta, le predicas una cosa, le predicas otra cosa. Vas a ser astuto, poquito a poquito, de una manera, así como si tratándolas con pincitas, porque tú sabes que muchos de ellas o ellos no quieren saber de la palabra de Dios, entonces
con pincita les vas metiendo una cosa y luego jajaja y otra cosa. Claro, no riéndote de Dios, no diciendo sandeces, hablando correctamente. Entre que le das la vuelta y esto, le das el versículo, le das la palabra de Dios, la pones de una manera diferente. El chiste que vayan, sin que se den cuenta, ellos amoldándose a Dios y después, si Dios quiere, porque es el que riega, Él es el que hace germinar y crecer. Tu trabajador, tu obrero, tu campesino, tú tienes que ir a sembrar aquí, allá, y allá, más allá. El que escuchó, pues ya Dios dirá. Tus hijos ojalá te escuchen, tu esposa ojalá te salve, ojalá todos nos salvemos y estemos juntos felices, felices, porque Satanás es el que hace la maldad. Tú no debes de tener rencor a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a los conocidos, desconocidos. No le tienes rencor a ellos. No, 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 no. Porque ellos obedecen al mal. Por eso, o sea, ellos obedecen al mal y por eso actúan de esa manera. Si tú guardas el rencor, pues esta persona no la vas a perdonar y entonces vas a tener rencillas. No, tú síguele como si no te hubiera hecho nada, como los niños, que cuando se pelean al rato están jugando otra vez. Por eso Dios nos invita a que seamos como niños, en el cual no tengamos rencores, no tengamos malicia, porque todos nacemos limpios. Entonces así comportémonos siempre sin pecados, siempre limpios, para que así nosotros conquistemos la vida eterna. Que ese es el propósito y por eso estamos haciendo estos videos. Porque Dios nos pone a hacer estos videos, a otros a predicar de una manera, a otros predican de otra forma. Por eso dice, de una manera te lo dije, de otra manera te lo dije. Miles de formas tiene Dios, misteriosas son las maneras de Dios. Por eso es importante que nosotros sigamos escarbando para dar. Nosotros tenemos que servir. Por eso el Señor Jesucristo decía que era como el que servía, que el que quiera ser más, que sirva, y sí, servir el pan de vida, que es esta palabra santa, la que queremos que tú comas. Y cuando tú lo comes es porque lo asimilaste, lo trajiste a tu vida y lo ejerciste. Has comido el pan de vida. Por eso es que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, porque aprendieron lo malo, hicieron lo malo. Y entonces Dios, a nadie se le dio nada, es oculto. Se dio cuenta. Y ellos descubrieron que estaban desnudos. Pero eso es otro tema que muy interesante. Toda la palabra de Dios nos llevaríamos días enteros a platicar. En algún tiempo tendremos toda la eternidad para estar felices y poder escudriñar más cosas. Vamos a aprender más cosas, pero va a ser todo para bien. Porque dice en la palabra de Dios que en el infierno la gente se va secando poco a poco, poco a poco, pero no se refiere a secarse literalmente, se refiere a que se va a hacer mala, 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 en sentido inverso. O sea, empezó, ahí está Lázaro y el rico. Dice que el rico le pedía a Dios, a Abraham, que mandara a Lázaro, le mojara nada más la boquita y que fuera por sus hermanos, que no vinieran a este lugar, pues tenía algo de bueno, aun siendo malo. Pero dice aquí, por eso dice, les hay hincapié en el libro de Enoch, cómo se va secando la gente. Dice que empiezan y se van secando, o sea, quiere decir que se van haciendo malos, 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 malísimos. Si al principio no, vamos a decir, era una idólatra que no maldecía a Dios, pues conforme va pasando el tiempo en el infierno, pues pon tú que no empiece a maldecir ni nada. Pero conforme venga pasando el tiempo, no hombre, qué blasfemias no va a decir, qué cosas no van a decir y gritar. Porque además en el infierno y en el lago de fuego no nada más van a estar uno o dos malos. No, va a estar todos los impíos y todos al unísono diciendo tontería y media. Imagínate. Pues aquí, en el reino de los cielos. Oh, qué cosa tan bonita. Vas a poder crecer y ser feliz cada vez más. Y tu luz siempre va a ser Dios. Eso es hermoso. Vamos a ver. Y continuamos en el capítulo 6 del versículo 6. Vamos a ver. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho.
Se dieron cuenta, la maldad era desorbitante, como hoy en día. Pero en aquel entonces, no hombre, por eso es importante que lean el libro de Enoch. No hombre, era algo lastimosamente, muy, muy feo, muy feo. Y dice el 8, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. O sea, Noé, vamos a decir, Noé halló gracia porque, vamos a decir, en cierta manera, era joven a comparación a sus abuelos, y digo bien abuelos, porque ya a sus mayores, por así decirlo. Porque aquí en la Biblia habla de abuelos, o sea, Enoch, Matusalam, Lamech, bueno, Lamech era el papá, Jared, Adán. Recordemos que toda esta generación aún se mantenía viva. Pero Noé, vamos a decir que era joven, vamos a decir que a la mitad de la vida, porque vamos a decir que por lo regular vivían hasta 900 y más años, pues 450 sería la mitad, 550 años más, pero prácticamente estaban a la mitad de su vida. Joven, es ahora en esos días, que se mueran, por ejemplo, entre 60 y 80 años, pongamos 60, 30, estás en la plena juventud. 80 años, 40 años, estás en tu juventud madurita. ¿Sí me explico? Entonces, por eso estaba con bríos todavía. Por eso ahí lo escogió, ¿no? Porque bien pudo haber escogido a Lamech o a Matusalam. Ya se había llevado Enoch, pudo haber regresado Enoch. O Jared mismo. O sea, todos estos eran santos. Pero la pregunta es, ¿por qué no? Dios quería a Noé, porque también perfecto, justo. Por eso les digo, si un justo difícilmente se salva, quiere decir que tú debes de ser más justo cada día. Porque un santo es justo, es una de sus características. Y si tú de primera te despintas diciendo, no hay justo ni siquiera uno, por lo tanto tampoco yo, no, pues ni santo tampoco. Y en muchos templos se creen santos, siendo injustos. Háganme ustedes favor. No, no, no. Si un justo difícilmente se salva, entonces quiere decir que tenemos que ser justos, hacer lo que precisa, no consentidores. No consentidores, porque a veces creemos que la justicia es darle todo a los hijos, pidan lo que pidan, y no, 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 no. Si vemos que es para mal lo que están pidiendo, no. Si alguien te está pidiendo cosas para mal, no. Por más que se les haga, hay que estorbarles. Si depende de la vida y te están asesinando o te lo está quitando a la mala, queda a los ojos de Dios. Te oprimieron, te hicieron, te deshicieron. A los ojos de Él juzgará, también es justo. Que tú hiciste lo posible porque fuera, no. Consideraste algunas cosas, ve. No, es no. Así es lo que quiere nuestro Dios. Y fíjese lo que sigue diciendo. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto. Fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, bien se lo pudo haber llevado como Enoch, pero él tenía un propósito aquí en la tierra. Todos tenemos un propósito. Enoch su propósito, Noé su propósito, Jesucristo su propósito, porque bien Cristo pudo haber sido transpuesto por nuestro Dios, llevado por nuestro Dios, para que no pasara lo que pasó. Pero Dios a cada uno de nosotros nos deja nuestras pruebas, lo que debemos de pasar. Lo que consideramos a veces para nosotros difícil, imposible, lo tenemos que pasar. Dios no nos va a poner cargas pesadas, más de lo que podemos, es justo. Pues Dios nos ha hecho suficientes para pasar estas pruebas que a veces consideramos difíciles, imposibles. Dios nos ha dejado las cosas bien fáciles. De verdad que más fácil que en el tiempo pasado, porque en la Inquisición les estiraban, los desmembraban, los aserraban, los quemaban. Y aquí, no, porque se ríen. Aquellos no, aguantaron hasta que se murieron. No blasfemaron el nombre de Dios, aceptaron y todavía pidieron por los verdugos. Y sea en nuestro caso, pedir por aquellos que nos insultan,
ayuda a mi mujer, a mi hijo, a mi a mi el otro. Me insultó, me hizo, no se lo tomes en pecado, ayúdales, por favor, ayúdales que se conviertan a ti, que vean en dónde estuvieron su error para que corrijan. Eso es lo que quiere, porque los santos piden por los otros, no por uno mismo. Dios quiere esta prueba, la pasaremos, pero pide por los otros, que les ayude a tus vecinos, que te ayude a predicar a ellos, que te dé fortaleza, que aunque estés temblando te dé la inteligencia, las palabras para poder llegar a sus corazones. Eso es lo que quiere Dios. Y seguimos en el 11. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya Satanás había deshecho aquellas congregaciones hermosas, mujeres hermosas, dice que eran congregaciones en realidad, porque en la Biblia la mujer son congregaciones santas, pues ya las había destruido Satanás. Ya había hecho que éstas hicieran brujería, hechicería, ya, y ahora en nuestros tiempos igual, ¿eh? Hay religiones que se dicen cristianas, espiritistas, y hasta hay iglesias de Dios que hacen cosas de chamanes. Yo en mi caso he visto a un disque predicador, disque ministro, y digo disque porque son hijos del diablo, le dan más gloria a las hierbas, están haciendo sus limpias. Ya Satanás los contaminó y estos están enseñando a los suyos eso. Ahí tienes a la esposa haciendo limpias, que porque el esposo le dijo que no es malo, que Dios mandó a hacer limpias, que es más poderoso una limpia que una oración a nuestro Dios con fe, porque la persona se siente mal y mejor una limpia, unas hierbas ahí. ¿Y la oración dónde quedó? Y la súplica a Dios, y los ayunos, y las oraciones, el postrarse a Dios, las súplicas a Dios. No, con razón. Les fue más fácil lo otro porque Satanás escucha inmediatamente. Te la pone fácil para que tú pienses que con lo facilito es con lo que te hace caso. Y lo que se sentía mal, el otro se sintió bien, pero no porque se haya salido el demonio, ha dejado de martirizarlo, no, porque ya te hizo pecar a ti y a todos los demás, y toda vez los va a tener arrastrándoles, haciéndoles una zarandiza. Los va a sacudir sabroso. Y si no se despiertan, mi hijo, se van al infierno, por más que niegue usted el infierno, porque hay muchas congregaciones que niegan el infierno. Y lo que quiere Satanás es que dejes de temer a Dios, porque si le dejas de temer, tú vas derechito al infierno. Continuamos. Y fíjese lo que llega en el 14. Hazte un arca de madera de Whopper, harás aposento en el arca. Fíjate lo que está diciendo, que hará una casita dentro del arca, harás un aposento en el arca. ¿Y cómo, para qué es la casita? Tú te preguntarás, ¿para qué harás la casita? ¿Tú qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Ropa, ¿no? Ah, pues te tienes que llevar la ropa. ¿Para qué tienes tu casa? ¿Para que estudies los libros de la Biblia? Ah, entonces tienes que llevar unos libros. Ah, y entonces de aquí viene la pregunta. Noé, ¿qué llevaba entre sus pertenencias? ¡Tarán! El libro de Enoch. Porque Dios es tan bueno que hizo que se hicieran copias y copias y copias de la copia, pero excelentes. El judío siempre se empeñó en hacer copias de copias de copias excelentes. Por eso se mantuvo hasta nuestros tiempos. Pero Dios es tan bueno que también lo hizo desde el tiempo de Noé, desde Adán. Por eso le digo que la escritura está desde entonces. Porque dice que, fíjense cómo habla Noé, recibió de su padre el libro de las parábolas. Y el libro de las parábolas está en el libro de Noé. Por eso es importante, ¿no?, que tú te das cuenta cómo la misma escritura va nombrándose otras mismas escrituras. Por ejemplo, en la Biblia habla de libros de las mismas escrituras. Pero qué curioso, la Biblia habla de unos libros que no aparecen en la Biblia.
Y vendría la pregunta, ¿dónde están? Eso ya es tarea de ustedes. Y en el libro de Enoch también habla de otros libros. Y está, dice que le escribió el libro de las parábolas y lo buscas y está dentro del libro de Enoch, el libro de las parábolas. Por eso es importante que vayas escudriñando, así como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, dice que te hagas unos aposentos